Hola, bienvenido. Mi nombre es Javier Gil. Le doy las gracias por su atención y los invito a que estudiemos este tema que es muy importante, especialmente en este momento que hay muchas personas que están tratando de practicar estas fiestas del santuario y lo que son las leyes ceremoniales. Entonces vamos a estudiar esto en su contexto para aprender y poder defender la verdad del Evangelio y poner todo en su contexto. Yo le invito a que no tenga prejuicio, a que estudie todo este tema, muy importante porque todo tiene que ver con la salvación de nuestras vidas. Así que no tengamos prejuicio, escuchemos, estudiemos todo el video hasta el final. Yo lo invito en el amor de Cristo a que usted estudie conmigo este tema y comparemos con la Biblia y con el espíritu de profecía si nosotros los cristianos tenemos que guardar fiestas ceremoniales, lo que son las lunas nuevas y las fiestas esas fiestas que se celebraban en el antiguo pacto. Así que yo los invito a que estudien junto conmigo. Vamos a hacer una oración y comenzamos. Gracias, Padre Santo, que habita en las alturas de los cielos. Aquí estoy con las personas que se van a unir a través del internet, a través del video. Le pido perdón primeramente por nuestros pecados. Le pido que nos ayude, que ponga su santa palabra en nuestras mentes. Denos su Santo Espíritu para poder entender. Le pido por cada persona que se conecte, por toda nuestra familia. Ayúdenos a poder aprender y poner en práctica todas sus enseñanzas de acuerdo a su santa palabra. Le doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermano, mi nombre es Javier Gil y los invito a que sigamos estudiando este tema porque es muy importante. El santuario y las fiestas ceremoniales en su contexto. ¿Deben los cristianos guardar las fiestas judías de Levítico 23? Vamos a ver a qué se refieren esas fiestas que guardaban los judíos, ya que ese sistema se los dio Dios a los israelitas cuando salieron de Egipto, cuando estaban presos los israelitas, después de que se construyó el santuario, Dios les estableció ciertas fiestas que tienen que guardar. Vamos a leer Levítico 23 porque casi nadie lee esto y esto hay que leerlo para poder entender. Dice así, Levítico 23 en la Reina Valera del 60, las fiestas solemnes. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Cabe destacar que el Señor hizo aquí una diferencia. Aparte del sábado, que es el séptimo día que Dios nos ha dado desde el Génesis, desde la creación de la tierra, desde que se crearon todas las cosas, desde que se creó en Génesis 2, 1, 2 y 3, puede ver que Dios hizo todas las cosas en 6 días y el séptimo día lo bendijo y lo santificó porque en él reposó de todas las obras que él había creado. Dios ya había establecido el séptimo día como día de reposo en la primera semana de la creación. Entonces él dice, acuérdate de esta fiesta porque esta fiesta es sagrada, es una santa convocación. Y luego procede a nombrar cuáles son las fiestas solemnes que él iba a establecer aparte de esta fiesta, porque esta fiesta ya estaba instituida. Esta fiesta del séptimo día, el día de Santa Convocación, que es cada día de la semana, no tenía nada que ver con el pecado. Adán y Eva no habían pecado todavía y ellos tenían que guardar este día porque Dios lo había establecido. Era un día para reconocer que Dios es el creador de los cielos, de la tierra, del mar y de todas las cosas que en ellas hay. Entonces vamos a ver cuáles son las fiestas solemnes aparte de lo que ya Dios había establecido. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Si se dan cuenta, está usando la palabra tiempo porque Dios usó algunas formas de medir el tiempo, ¿verdad? Y él usa las lunas nuevas para medir el tiempo, los meses, los años, y con un propósito. Aquí dice, en el mes primero
a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Así que vemos que el 14 del mes, a las 3 de la tarde, era el día de Pascua. O sea, era el día que se hacía el sacrificio del Cordero Pascual en el mes primero, a los 14 del mes. Esto viene siendo el 14 de Abib en el calendario judío. Y a los 15 días de este mes la fiesta es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Los judíos tenían que comer, después de la Pascua, al siguiente día empezaban a comer 7 días de panes sin levadura, el día 15. Después del 14, ¿verdad? Comían 7 días de panes sin levadura. Y dice luego, el primer día, después de esos 7 días, el primer día, tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación y ningún trabajo de siervo haréis. Ellos tenían que contar todos los días, los meses, para poder guardar estas fiestas. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. La mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación es bebida, como una ofrenda de bebida, será de vino, la 4ª parte de un hin. Si ustedes se dan cuenta aquí se está ofreciendo comidas, se está ofreciendo un sacrificio de un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. ¿A quién representa el cordero aquí? A Jesucristo, sin defecto. Y tiene que darse en sacrificio a Jehová. Esto representa la muerte de Cristo, que iba a morir en la cruz. Un cordero sin sacrificio, sin defecto, sin pecado. Su ofrenda será de 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Esta parte de estatuto perpetuo, muchas personas se confunden con esto, porque piensan que es para toda la eternidad. Esta forma de estatuto perpetuo tiene un significado que es hasta que se cumpla, tiene un periodo de tiempo determinado, de acuerdo a lo que está especificado en la profecía. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Fíjense todo lo que tenían que hacer para poder guardar eso. Era una esclavitud lo que tenían estas personas con estas leyes y con estas ceremonias, porque tenían que estar pendientes de los días, de los meses, de la semana, ofrecer sacrificio de animales constantemente. Todos los días tenían que ir y ofrecer un sacrificio de un animal, porque era la ley de los sacrificios de los animales. Pero aparte Dios le dio estas fiestas también que tenían que cumplirlas, que eran ceremonias en el santuario terrenal. Hasta el día siguiente del día 7º, día de reposo, contaréis 50 días. Aquí entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. ¿A qué le recuerda estos 50 días? Al Pentecostés. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina cocinados con levadura, como primicia para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año,
sin defecto y becerro de la vacada, y 2 carneros serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, que son las bebidas, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosas sagradas a Jehová para el sacerdote. Si ustedes se dan cuenta, las leyes sacerdotales caducaron, se cumplieron. También ya Cristo tomó el lugar del sumo sacerdote y tomó el título de sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya no es, ya se acabó el sistema de leyes sacerdotales. Fue algo que terminó también con la muerte de Cristo. Y convocaréis este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo, en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Así que, si se dan cuenta, el sacerdote tenía que ofrecer la ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos, y dice aquí que serían cosas consagradas a Jehová para el sacerdote, pero aquí mismo dice inmediatamente, y convocaréis este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo, en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Ya vimos, según Hebreos 7, dice que las leyes, que el sistema sacerdotal, Cristo tomó el lugar del sumo sacerdote, ya esa ley dejó de tener vigencia, la ley sacerdotal, así que ya esto se cumplió, ya no se debe de guardar porque ya venció ese plazo. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Ahora presten atención con lo del tiempo y con lo de las lunas. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis, para poder medir el mes, tenían que saber cuándo comenzaba y eso era con la medida de las lunas. Tendréis día de reposo, el primer día del mes, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Esto se refiere al día de la expiación que ocurría en el mes séptimo del año judío. Entonces eso era un evento donde el sumo sacerdote pasaba una vez al año al lugar santísimo para expiar el pecado del pueblo, para hacer una limpieza de los pecados en el lugar santísimo frente a la presencia de Jehová donde estaba el arca del pacto. El lugar santísimo era algo que no podía pasar nadie, solo el sumo sacerdote, y él tenía que hacer sacrificios por él mismo, que no hubiese pecado en su vida, y las personas tenían que consagrarse cuando venía ese día y analizar su vida y arrepentirse, y tenían que estar en una situación de arrepentimiento, de análisis de su vida espiritual para saber que eran aceptados delante de Dios. Porque si las personas tenían pecado en sus vidas, el Espíritu Santo revelaba quién era y la persona era excluida del pueblo, era cortada. Y el sacerdote que tuviera pecado, el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, si esa persona tenía pecado, se moría ahí. Le amarraban una campanita al sacerdote con una cuerda, de modo tal de que si se moría, lo alaban con esa cuerda, porque no se podía entrar. Pero la campanita también le indicaba cuando él se movía de que estaba vivo. Dice aquí, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día
será cortada de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel. Cabe de decir que estas leyes ceremoniales están dentro del libro de la ley de Moisés. Había una diferencia entre la ley de Dios, que fueron los 10 mandamientos dados a Moisés en el monte de Sinaí, puestos dentro del arca del testimonio, del arca del pacto, que es una ley moral. Diferencia con esta ley que fueron leyes ceremoniales de sacrificios de animales y bebidas. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendrás santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, o sea, de acuerdo a los meses que Dios le dijo, a las lunas nuevas, que era la manera de medir los meses, además de los días de reposo de Jehová. Vean esta diferencia. Aquí Dios les está hablando y le está diciendo, en el 37 le dice, después de que le leyó la fiesta que le instituyó: estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto, ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Y ahora Dios le hace la aclaratoria: además de los días de reposo de Jehová, o sea, además de los sábados que ya la gente tenía que guardar. Recuérdense que antes de Moisés liberar al pueblo de Israel de Egipto, ellos, los hebreos, guardaban el sábado, lo trataban de guardar, y el faraón no los quería dejar de guardar, no los querían dejar guardar. También cuando iban camino al monte de Sinaí, Dios le estaba haciendo el milagro después de que cuando estaban en el desierto, que le daba el pan, el maná en porción doble los días sextos de la semana, el día viernes, era el día de la preparación, y les decía que nadie trabajara en el séptimo día, y le daba porción doble el día viernes para que nadie fuera a cocinar y a preparar comidas el día sábado, porque el viernes que todo el mundo se quedara tranquilo, porque la gente tenía que buscar leña y se tomaba mucho tiempo y les quitaba el tiempo, y era un trabajo forzado para ellos. Y Dios hacía un milagro, ese maná no se dañaba, o sea, dando a entender que el sábado era un día de descanso, de reposo, y era un día consagrado para Dios. Ese es el reposo que Dios estableció desde el Génesis, desde la creación. Pero aquí todavía no se había construido el tabernáculo para guardar todas estas otras 7 fiestas que Dios instituyó. Solamente se sacrificaban animales, que ya eso se lo había establecido desde el Génesis, a Adán y a Eva y a los patriarcas, a Abraham. Todos ellos sacrificaban animales en determinadas fiestas que Dios le había instituido también, pero no tenía estas ordenanzas de sacrificio de animales de acuerdo a las lunas nuevas. Pero a los 15 días del mes séptimo, dice aquí, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será reposo y el octavo día será también día de reposo. Ustedes se imaginan cuántas fiestas Dios les había dado a ese pueblo, cuántos días de reposo tenían. Eran como los holidays que se conocen hoy aquí en el mundo, ¿verdad? Los días de fiesta. Pero para ellos podía ser un día martes, día de reposo, un día miércoles, un jueves. De acuerdo a la luna, le podía caer cualquier día. No estaba hablando del séptimo día
del ciclo semanal. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y regocijaréis delante de Jehová de vuestro Dios por 7 días. Ese pueblo no trabajaba prácticamente. Imagínense ustedes guardando estas fiestas, tendrán que dejar de trabajar. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. Aquí está la fiesta que tenía el pueblo de Israel, los judíos, hasta el cumplimiento de todas estas cosas, que era hasta la muerte de Cristo, porque todo esto representaba la obra de Cristo en el santuario. En tabernáculo habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculo, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Ok, ahora vamos a ver qué dice el apóstol Pablo acerca de esto. En Colosenses 2, vamos a leer desde el versículo 14 o desde el 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de sábado, o sea, de reposo. Estos reposos ya les mencioné que son esos sábados ceremoniales que no tienen nada que ver con la ley moral, con los 10 mandamientos que están dentro del arca, con el sábado que Dios creó en la creación, que el ser humano no había pecado. Esto que está aquí, Pablo está hablando de Levítico 23, de las fiestas solemnes, de las leyes de ceremonias, de sacrificios, de animales, de lunas nuevas. Aquí lo dice. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todas esas cosas eran sombra, pero cuando se encuentra con la realidad, con Cristo, ese sistema desaparece. Así que vamos a leer también Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre haciendo la paz. Un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Así que Efesios 2:15 nos dice que esa ley la abolió en su carne cuando él muere en la cruz. Si vamos a seguir estudiando aquí, tenemos el santuario terrenal. Esas fiestas se guardaban cuando estaba en pie el santuario terrenal. Y Daniel 8:14 nos hablaba de una profecía de las 2300 tardes y mañanas que decía que el santuario iba a ser purificado. La enseñanza del santuario nos muestra cuál era el plan de redención. Vamos a estudiar un poquito rápido para tratar de avanzar, porque hay unas citas muy importantes que yo quiero que ustedes vean del espíritu de profecía al final. La mayoría de las personas no creen o no entienden que hay un santuario celestial. Siempre mencionan el terrenal, pero no creen en el celestial. Y tristemente hoy hay personas que quieren volver al santuario terrenal en vez de ir al santuario celestial, que es en el que estamos viviendo hoy, donde Cristo pasó después de que murió en la cruz del Calvario. Cristo fue al santuario celestial a oficiar como sumo sacerdote, pero la profecía de Daniel 8:14 nos decía que el santuario iba a ser purificado.
El sumo sacerdote tenía que pasar una vez al año al santuario, a la parte de donde están los 10 mandamientos, al lugar del del santísimo, lugar santísimo, sumo santísimo, el lugar más santísimo del santuario era ese. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces Jesucristo ofició en el lugar santo, como lo hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, hasta que se cumplió la profecía de Daniel 8:14, hasta las 2300 tardes y mañana. Luego el santuario será purificado. Empezó otra obra que Cristo empezó a hacer en el lugar santísimo, y es el tiempo de expiación, el día de la expiación final, el último momento donde todo el pueblo tenía que estar arrepentido, tenía que estar analizando su vida, apartado del pecado y consagrados a Dios totalmente, porque se iba a hacer la obra final de purificación del santuario. Eso era lo que hacía el sumo sacerdote, y es lo que está haciendo Jesús ahora. Y cuando el sacerdote entra ahí, aquí Jesús empieza una obra del juicio investigador. Voy a dejar esta imagen acá para no hacer muy largo este estudio, pero para muchas personas no entienden esta gráfica. La profecía de Daniel 8:14, la profecía de las 2300 tardes y mañana, un día es igual a un año, son 2300 años, comenzó con el decreto del rey Artajerjes, cuando mandó a Esdras para que él fuera a reconstruir el templo y a Jerusalén. Cuando él permitió, dio una orden, lo pueden leer en Daniel 9:24 al 27, comienza esta profecía a explicarse mejor, y hay un periodo donde se completa el templo, la reconstrucción y la reconstrucción de Jerusalén. Y estaba profetizado, según Daniel 9, del 24 al 27, que iba a venir el Mesías y iba a ser ungido. Y eso ocurrió en el año 27, cuando Jesucristo fue ungido. Comenzó el ministerio de Cristo. Esta es la última semana de las 70 semanas de la profecía, de las 70 semanas que fue dada al pueblo de Israel, al pueblo judío. Por eso, hasta aquí, hasta el año 31, cuando muere Cristo, ese plan de redención que estaba expresado en el santuario, en el año 31, se rasgó el velo en dos, dando fin al sistema de sacrificios de animales, de bebidas, y a esas lunas nuevas y a esas fiestas que se tenían que guardar alrededor del santuario, ya que ese sistema perdió el valor. Al Cristo morir en la cruz, Cristo viene y ahora iba a pasar al santuario celestial, a un santuario no hecho de manos, sino al santuario donde habita Él, el Eterno. Y ahí es donde Cristo comienza una obra en el santuario celestial. Entonces Jesús nació en el año, no puedo decir la fecha, pero en el año 27, según el calendario, Jesús fue bautizado. Y aquí comenzó el ministerio de él. Y ahí se cumplió el tiempo de las 69 semanas, cuando ya iba a comenzar la última semana. Los hermanos evangélicos, pentecostales, judíos mesiánicos, llevan esta última semana, la quitan y la llevan al final, y dicen que al final va a venir, la iglesia no va a pasar por ninguna tribulación, que esos últimos 7, ellos dicen que son 7 años literales, ¿verdad? Y dicen que el anticristo se va a sentar a la mitad en Jerusalén, y luego que la iglesia va a ser raptada antes, y van a tener 3 años y medio de tribulación, de gran tribulación, las personas que van a ser engañadas por el anticristo. Pero que la iglesia no va a pasar por ninguna tribulación. Esa es una mala interpretación. Si nosotros nos damos cuenta, aquí los 70 semanas se cumplieron con la muerte de Esteban, aquí,
cuando se cumplió la última, el ministerio de Cristo terminó en el año 31, pero 3 años y medio después, con la muerte de Esteban, el apedreamiento de Esteban, es cuando se termina el tiempo de la visitación de los judíos. Se les acabó a ellos, por decir así, el tiempo de gracia en ese periodo, porque Dios primero mandó a predicar el evangelio a los judíos. Jesucristo dijo: no vayáis por camino de gentiles, empezar primero por Judea, luego por Jerusalén, luego por Judea, Samaria y luego el resto, ¿verdad? Jesús mandó a predicar primero a los judíos y luego al resto de las naciones. Cuando se cumplió el tiempo de los judíos, fue cuando se apedreó a Esteban, que fue el primer mártir cristiano, y ahí empezó la persecución de los discípulos, y ellos comenzaron a predicar el evangelio a todas partes del mundo. Hasta el año 34, ¿verdad? Después de Cristo, desde el 27 al 34, son 7 años, los últimos 7 años de la última semana de las 70 semanas. Así que esa semana se cumplió aquí en el pasado hasta el año 34 después de Cristo, y no como muchos hermanos quieren llevar esa última semana al final. Eso se llama futurismo. Fue una doctrina enseñada por los jesuitas para desviar al pueblo de Dios de la verdadera profecía. Más adelante le haremos hincapié a qué se trata eso. Esa profecía revelaba, aquí nosotros entendemos que Cristo fue el que cumplió esta profecía en esta última semana. Aquí lo coloqué aparte para que lo leyeran, ¿verdad? Y lo puedan ver. En la profecía de Daniel 8:14 de las 2300 tardes y mañana comenzó en el año 457 y terminó, sacando las cuentas, en el año 1844, que ese era el día de expiación según el calendario judío correspondiente para el calendario que nosotros hoy vivimos. Cayó en esta fecha, en 1844. Entonces vamos a estudiar qué dice la profeta del Señor en el libro El conflicto de los siglos, página 390. Los argumentos basados en los símbolos del Antiguo Testamento indicaban también el otoño como el tiempo en que el acontecimiento representado por la purificación del santuario debía verificarse. Esto resultó muy claro cuando la atención se fijó en el modo en que los símbolos relativos del primer advenimiento de Cristo se habían cumplido. La inmolación del Cordero Pascual prefiguraba la muerte de Cristo. San Pablo dice: nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios 5:7. La gavilla de las primicias del trigo, que era costumbre mecer ante el Señor en tiempo de la Pascua, era figura típica de la resurrección de Cristo. San Pablo dice, hablando de la resurrección del Señor y de todo su pueblo: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Primera de Corintios 15:23. Como la gavilla de la ofrenda mecida, que era las primicias o los primeros granos maduros recogidos antes de la cosecha, así también Cristo es primicia de aquella inmortal cosecha de rescatados que en la resurrección futura serán recogidos en el granero de Dios. Estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. Estamos viendo que Dios tiene un tiempo para todo, que todo se iba a cumplir de acuerdo a la fiesta del santuario, y eso estaba todo representado en la muerte y en la resurrección de Cristo, en el sacrificio que Él hizo. Y dice así: el día 14 del primer mes de los judíos, que es el 14 de Abib, el mismo día y el mismo mes en que 15 largos siglos antes el Cordero Pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Cristo instituyó lo que se llama la fiesta de la Santa Cena. Esa es la institución que Él creó, y el lavamiento de los pies. Cuando Él dice: hace esto en memoria de mí todas las veces que puedas.
Entonces, la muerte de él, cuando comía el pan, cuando lo partió, este es mi cuerpo que será dado por ustedes, quebrantado, ¿verdad? Y el vino, que era el jugo de uva sin alcohol, representaba el símbolo de la sangre de él sin pecado, ya que el alcohol representa pecado, y el pan era sin levadura porque la levadura representa pecado también. Cristo no pecó ni tenía pecado en él, pero cargó el pecado de toda la humanidad y murió por toda la humanidad para poder tratar de salvar a aquellos que quieran aceptar su sacrificio. En aquella misma noche fue aprehendido por manos impías para ser crucificado e inmolado como antitipo de la gavilla mecida. Nuestro Señor fue resucitado de entre los muertos al tercer día, primicia de los que durmieron, cual ejemplo de todos los justos que han de resucitar. Cuando una persona muere, duerme, es lo que dice la Biblia. Y Cristo resucitó, y así como Él resucitó, va a resucitar con Él cuando Él venga por segunda vez a todos los que murieron creyendo en Él y guardando una vida piadosa, cuyo vil cuerpo transformará y hará semejante a su cuerpo glorioso. Primera de Corintios 15:20, Filipenses 3:21. Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico bajo el régimen mosaico, la purificación del santuario. O sea, esto se iba a cumplir de acuerdo al sistema del santuario. O sea, el gran día de la expiación caía en el día séptimo del mes judío, Levítico 16, 29 y 34. Cuando el sumo sacerdote, habiendo hecho expiación por todo Israel y habiendo quitado así sus pecados del santuario, salía a bendecir el pueblo. Así se creyó que Cristo, nuestro sumo sacerdote, aparecería para purificar la tierra por medio de la destrucción del pecado y de los pecadores y para conceder la inmortalidad a su pueblo que le esperaba. El movimiento adventista de los mileristas estaban unidos gente de todas las denominaciones en 1843. Estaban esperando que Cristo viniera. Ellos interpretaron esta profecía y se equivocaron pensando que la tierra era el santuario. Todas las denominaciones creían que el santuario era la tierra y que Cristo iba a venir por segunda vez a buscar su iglesia en el año de 1843. Luego corrigieron porque el calendario ellos contaron el año 0 y el año 0 no existe y lo llevaron a 1844. Y justamente en la misma fecha, en el calendario del mes judío, el día séptimo del mes judío, cayó el 22 de octubre de 1844. Ese día fue donde ocurrió este evento que ellos estaban pensando que iba a ser aquí en la tierra, pero fue el momento donde Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Se cumplieron las 2300 tardes y mañana y el santuario iba a ser purificado. Pasó Cristo al lugar santísimo a oficiar frente al arca del pacto, donde están los 10 mandamientos, y se abrieron los libros. Comenzó el juicio investigador. El juicio comenzó con los muertos y después seguirá el de los vivos. En este momento no sabemos cuándo puede pasar nuestro nombre por ese juicio. Nuestras vidas están siendo pasadas por la balanza del santuario. Y entonces aquí nosotros podemos ver, comenzó el juicio investigador y eso es hasta que Cristo salga del lugar santísimo. Cuando Cristo salga del lugar santísimo, el que siguió practicando el pecado no va a podérsele borrar los pecados, porque Cristo perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos mientras Él esté intercediendo. Pero nosotros como cristianos debemos apartarnos del pecado y estar limpios de toda maldad si queremos ser salvos, porque no podemos entrar practicando el pecado al cielo. Entonces Cristo empezó una obra de purificación del santuario. Y si nos vamos a ver quién es el santuario, a quién representa el santuario y qué somos nosotros para Cristo, para Dios. Ustedes han visto la cita que dice, ¿acaso no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? Si es que el Espíritu Santo mora en vosotros. Cristo está purificando nuestras vidas, nuestro corazón, quiere limpiarnos de toda maldad. Dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonarnos
de todo nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Ese es el tiempo de la purificación que estamos viviendo. Por eso la Biblia dice que tenemos que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Aquí dice, en el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio el día de las expiaciones. Así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. Es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedezcan el Evangelio? Recuérdense que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Jesús es nuestro juez, nuestro abogado, nuestro intercesor. Y Él nos puede intervenir por nosotros. El juicio comienza por la iglesia de Cristo. Después del milenio, después de que la iglesia sea llevada al cielo, hay una etapa de 1000 años donde la tierra se queda desordenada y vacía. Satanás se queda preso en la tierra con sus ángeles. Eso se conoce como el milenio. Y 1000 años después que descienda la nueva Jerusalén con los salvados y con Cristo, comienza el juicio de los impíos. Mejor dicho, el juicio va a estar allá porque nosotros vamos a estar mirando cuáles fueron las obras por las cuales se perdieron. Pero cuando Jesús venga en esa ocasión, ya la tercera ocasión que Él va a venir, es para darle la paga a los impíos. Ellos van a ser juzgados al final. Es lo que se conoce como lo que es el infierno, que Jesús va a quemar la tierra con fuego y azufre. Se va a hacer el lago de fuego. No voy a explicar mucho esto ahora, pero es para más o menos tratar de entender la sucesión de eventos. Los libros del cielo en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres determinan los fallos del juicio. El profeta Daniel dice, el juez se sentó y los libros se abrieron. Aquí dice, la obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes del segundo advenimiento del Señor. En vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros, es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio, en que sus vidas han de ser examinadas. Pero el apóstol Pedro dice terminantemente que los pecados de los creyentes serán borrados cuando vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Cuando el juicio investigador haya concluido, Cristo vendrá con su recompensa para dar a cada cual según sus obras. En el servicio ritual típico el sumo sacerdote hecha la propiciación por Israel, salía y bendecía a la congregación. Así también Cristo, una vez terminada su obra de mediador, cuando Cristo salga del lugar santísimo, Cristo vendrá y aparecerá sin pecado para la salvación, Hebreos 9:28, para bendecir con el don de la vida eterna a su pueblo que le espera. Así como al quitar los pecados del santuario, el sacerdote los confesaba sobre la cabeza del macho cabrío emisario, así también Cristo colocará todos estos pecados sobre Satanás, autor e instigador del pecado. El macho cabrío emisario que cargaba con los pecados de Israel era enviado a la tierra inhabitada. Levítico 16:22. Así también Satanás, cargado con la responsabilidad de todos los pecados que ha hecho cometer al pueblo de Dios, será confinado durante 1000 años en la tierra, entonces desolada y sin habitantes, y sufrirá finalmente la entera penalidad del pecado en el fuego que destruirá a todos los impíos. Así, el gran plan de la redención alcanzará su cumplimiento en la extirpación final del pecado y la liberación de todos los que estuvieron dispuestos a renunciar al mal. En el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días, en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso examen.
Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros, según sus obras. Somos juzgados por nuestras obras. Los pecados tienen que ser borrados y eso es lo que Cristo está haciendo. Por eso nosotros debemos arrepentirnos constantemente de nuestro pecado y apartarnos y no seguir en la misma práctica de los pecados. ¿Y qué es pecado? Pecado es la transgresión de la ley moral de los 10 mandamientos de Dios. Éxodo 20 del 1 al 17 y primera de Juan 3:4. Pecado es la transgresión de la ley de Dios, que es diferente a estas leyes ceremoniales que la gente tenía que guardar producto del pecado. Dice aquí, y en otra semana confirmará el pacto con muchos. La semana de la cual habla aquí es la última de las 70, son los 7 últimos años del periodo concedidos especialmente a los judíos. Durante ese plazo que se extendió del 27 al año 34 después de Cristo, primero en persona y luego por intermedio de sus discípulos, presentó la invitación del evangelio, especialmente a los judíos. Cuando los apóstoles salieron para proclamar la buena nueva del reino, las instrucciones del Salvador fueron: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y las oblaciones bebidas del sistema ceremonial debían cesar. Todo eso cesó, se acabó. Las 70 semanas o 490 años concedidos a los judíos, eso era solo para los judíos solamente, no para los gentiles. Así que la última semana que muchas personas están llevando hoy para el final del tiempo es un error, ya que no es para nosotros, era para los judíos. La profecía terminó en el año cuando mataron a Esteban, en el año 34. Ahí se cumplieron las 70 semanas. En dicha fecha, por auto del Sanedrín judaico, la nación selló, o sea, ahí selló, se acabó su rechazamiento del evangelio con el martirio de Esteban y la persecución de los discípulos de Cristo. Ahí es donde comienza el evangelio a los gentiles, comienza ese evangelio de salvación para los gentiles. Cristo en el santuario. Muchos cristianos piensan que no hay un santuario celestial, ni lo mencionan. Los adventistas del séptimo día son las únicas personas que creen en esta doctrina, y tristemente los demás, la mayoría de las otras denominaciones rechazan esto, y por una razón muy evidente, y ya se las voy a decir. Aquí habla Hebreos 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? ¿Y por qué hoy muchas iglesias no quieren aceptar que hay un santuario en el cielo? ¿Qué había en el lugar santísimo? Que fue donde Cristo pasó en 1844. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía ¿qué? El maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Qué son las tablas del pacto? Los 10 mandamientos. Es lo que está dentro del arca del pacto en el santuario celestial. Recuérdense que el santuario terrenal era una copia del celestial que Dios le dio a Moisés para que lo hiciera idéntico con las medidas que Dios le dio. Y eso representa la obra del plan de redención y el ministerio de Cristo como sumo sacerdote en el lugar santísimo. Y Cristo está oficiando frente al arca del pacto, donde están los 10 mandamientos, donde está la presencia de Dios. Y por eso Él nos llama a la obediencia a esos mandamientos. Una persona que esté practicando la violación de esos mandamientos y no se arrepienta,
pues esa persona no se le pueden borrar sus pecados, y cuando Cristo termine de interceder, esa persona estará perdida para siempre, a menos que se arrepienta y se aparte, y Dios lo va a perdonar. Aquí dice, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que no se había manifestado el camino al lugar santísimo, en tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto. Esto era del santuario terrenal, que dice que ya no, que tenían que ofrecer derramamiento de sangre de animales para poder tratar de buscar el perdón de los pecados, pero que en realidad eso no lo perdonaba. Y ahora sí tenemos un mejor pacto, donde Cristo intercede como sumo sacerdote. Ahora lo vamos a leer. El mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presentan la ofrenda según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un nuevo, mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Así que Dios da un nuevo pacto, mejor pacto con el santuario celestial. Y aquí dice lo que Dios quiere hacer. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Este es el pacto que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Poner sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. La obra de Cristo en el lugar santísimo frente al arca del pacto, frente a los 10 mandamientos, es limpiarnos de pecado, de maldad, y que esa ley quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que dice aquí, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El viejo pacto ya vimos que dejó de ser, dejó de existir, ya no hay que guardar fiestas ni nada, pero hay que arrepentirnos del pecado, necesitamos vivir en el tiempo de la expiación, de arrepentimiento, consagrados a Dios, y eso es lo que Dios está haciendo en este momento. Aquí vamos ahora a leer lo ¿cuál es la ley que fue clavada en la cruz? Ya lo leímos, ¿verdad? Vimos que fueron las leyes ceremoniales de sacrificio de animales y bebidas. Vamos a leer Gálatas, que es muy importante, porque Gálatas había un grupo de judíos o de gentiles, perdón, que se habían convertido con la predicación del evangelio, y vinieron los judíos a querer enseñarles que tenían que guardar las fiestas judías. Que vamos a leer Gálatas 2. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y no para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, Tito era gentil, era griego, fue obligado a circuncidarse. A Tito en Jerusalén, los discípulos ni los apóstoles le obligaron a circuncidarse. ¿Por qué? Porque ya la ley de circuncisión no había que hacerla, no había que seguirla, ni las leyes ceremoniales tampoco, de la bebida y la comida y las lunas nuevas. Ahora vamos a demostrarlo.
Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Habían judíos que trataban, personas supuestamente convertidas, dice que se introducían a escondidas, y dice así: para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Estos hermanos que supuestamente estaban convertidos, que querían volverlos a llevar a la esclavitud, de guardar todo ese sistema que se guardaba antes, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Y sigue hablando aquí. Pero aquí estamos viendo, el hecho es de que los nuevos, de lo que los conversos querían que se circuncidaran a estas personas y también se guardaran las fiestas. Se lo voy a demostrar. Y en el nuevo dice, y en el 9 dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente esto fue lo que le pidieron a ellos. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Vamos a Gálatas 4. Aquí vamos a ir a leer exhortación contra volver a la esclavitud. Ciertamente en otro tiempo, no conocido a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo? Los Gálatas, muchos de ellos empezaron a guardar las leyes del libro de Moisés, las ceremoniales, y inclusive a quererse circuncidar, dice ahí. Mas ahora conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Miren, presten atención aquí. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de enfermedad del cuerpo anuncié el evangelio al principio. Pablo le está diciendo aquí: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Estos judíos o estos hermanos les querían imponer todas estas fiestas a ellos. Cuando Pablo dice que ya estamos en la libertad de Cristo, no tenemos que guardar eso. Ya eso pasó, se cumplió. Y estos hermanos querían volver a la esclavitud de ese sistema que fue ofrecido mientras venía Cristo. Ya una vez venido Cristo, ya no era necesario. ¿Qué dice la hermana, la profeta de Dios, en el libro Hechos de los Apóstoles, hablando de la apostasía en Galacia, en el capítulo 36, página 267? Ya vamos a terminar y trataremos de hacer esto rápido. Apostasía en Galacia. Este capítulo está basado en Gálatas. Mientras estaba en Corinto, Pablo tenía motivo de seria aprensión concerniente a algunas de las iglesias ya establecidas por la influencia de falsos maestros que se había levantado entre los creyentes de Jerusalén. Se estaban extendiendo rápidamente la división, la herejía y el sensualismo entre los creyentes de Galacia. Esos falsos maestros mezclaban las tradiciones judías con las verdades del Evangelio, haciendo caso omiso a la decisión del Concilio General de Jerusalén. Y estaban, fíjense lo que querían estas personas,
instaban a los conversos gentiles a observar la ley ceremonial, las leyes de Levítico 23, de sacrificio de animales, de bebida, fiestas, inclusive la circuncisión. La situación era crítica, los males que se habían introducido amenazaban con destruir rápidamente a las iglesias gálatas. El corazón de Pablo se sintió herido y su alma fue conmovida por esta abierta apostasía de aquellos a quienes había enseñado fielmente los principios del Evangelio. Escribió inmediatamente a los creyentes engañados, exponiendo las falsas teorías que habían aceptado y reprendiendo con gran severidad a los que se estaban apartando de la fe. Después de saludar a los Gálatas con las palabras, gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, les dirigió estas palabras de agudo reproche. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo, a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, sea anatema, dice Pablo aquí. Las enseñanzas de Pablo habían estado en armonía con las Escrituras y el Espíritu había dado testimonio acerca de sus labores. Por lo tanto, exhortó a sus hermanos a que no escucharan a quien contradijera la verdad que él les había enseñado. Fíjense esto, hermanos. Hoy hay hermanos que están queriendo enseñar que hay que guardar las fiestas ceremoniales, las fiestas judías, las lunas nuevas, querer volver a ese sistema de rudimentos antiguos, a la esclavitud de ese sistema. Cuando Cristo nos liberó con su muerte en la cruz, esas leyes quedaron clavadas en la cruz, ya no hay que guardarlas. Ahora tenemos un mejor pacto, podemos acercarnos al Cristo en el lugar santísimo y ofrecer nuestros pecados, llevárselos a Él en nuestros hogares sin necesidad de tener que guardar un día una luna nueva ni nada de estos sistemas. Y ellos pues querían reducirlos a la esclavitud otra vez. El apóstol Pablo pidió a los creyentes gálatas que consideraran cuidadosamente el comienzo de su vida cristiana. Oh Gálatas, le dice Pablo. Oh Gálatas insensatos, exclamó, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros. Cuando una persona se va a guardar esas fiestas, es como que si Cristo no hubiese venido a morir en la cruz. Es un rechazo a la muerte de Cristo en la cruz, el querer guardar esas fiestas. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? Y está hablando de la ley de Moisés, del libro de la ley, no de la ley moral de Dios. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si empero en vano aquel pues que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, hacíalo por las obras de la ley o por el oír de la fe. Así Pablo emplazó a los creyentes de Galacia ante el tribunal de su propia conciencia y trató de detenerlos en su conducta, confiando en el poder de Dios para salvar y rehusando conocer las doctrinas de los maestros apóstatas. El apóstol se esforzó por inducir a los conversos a ver que habían sido groseramente engañados, pero que retornando a su fe anterior en el Evangelio, podrían, sin embargo, frustrar el propósito de Satanás. Tomó partido firmemente del lado de la verdad y la justicia, y su suprema fe y confianza en el mensaje que predicaba ayudaron a muchos cuya fe había fallado a recuperar su lealtad al Salvador. El hermano Pablo le hizo un llamado al arrepentimiento a estos hermanos, y esos hermanos, muchos de ellos se arrepintieron y volvieron al evangelio de la fe, porque se habían apartado guardando esas fiestas
y ese sistema que ya era un rechazo a la muerte de Cristo en la cruz. Se habían caído de la gracia. Y Dios nos llama hoy a los que estemos en error de cualquier doctrina, al arrepentimiento y a venir al evangelio de la fe, a la verdad. Cuán diferente del modo en que Pablo escribió a la iglesia de Corintio fue el proceder que siguió hacia los Gálatas. A la iglesia de Gálatas, Pablo la reprendió con cuidado y con ternura, a Corintio. Y a los últimos, a Gálatas, con palabras de despiadado reproche. Los corintios habían sido vencidos por la tentación, engañados por los ingeniosos sofismas de maestros que presentaban errores bajo el disfraz de la verdad. Se habían confundido y desorientado. El enseñarles a distinguir lo falso de lo verdadero requería cautela y paciencia. La severidad o la prisa imprudente de parte de Pablo hubiera destruido su influencia sobre muchos de aquellos a quienes anhelaba ayudar. En las iglesias gálatas, el error abierto y desenmascarado estaba suplantando al mensaje evangélico. Cristo, el verdadero fundamento de la fe, era virtualmente desplazado por las anticuadas ceremonias del judaísmo. ¡Wow! En las iglesias gálatas, el error abierto y desenmascarado estaba suplantando al mensaje evangélico. Cristo, el verdadero fundamento de la fe, era virtualmente desplazado por las antiguas ceremonias del judaísmo. El apóstol vio que para salvar a los creyentes gálatas de las peligrosas influencias que los amenazaban, debían tomarse las más decisivas medidas, darse las más penetrantes amonestaciones. Una importante lección que todo ministro de Cristo debe aprender es que debe adaptar sus labores a la condición de aquellos a quienes trata de beneficiar. La ternura, la paciencia, la decisión y la firmeza son igualmente necesarios, pero han de ejercerse con la debida discriminación. El tratar sabiamente con diferentes clases de mentes en diversas circunstancias y condiciones es un trabajo que requiere sabiduría y juicio iluminados y santificados por el Espíritu de Dios. En su carta a los creyentes gálatas, Pablo repasa brevemente los principales incidentes relacionados con su propia conversión y primera experiencia cristiana. Por este medio trató de demostrar que fue por una manifestación especial del poder divino como él fue inducido a ver y recibir las grandes verdades del Evangelio. Fue por instrucción recibida de Dios mismo como Pablo fue inducido a reprender y amonestar a los gálatas en tan solemne y positiva manera. Escribió no con vacilación y duda, sino con la seguridad de la firme convicción y del conocimiento absoluto. Bosquejó claramente la diferencia entre el ser enseñado por el hombre y recibir instrucción directa de Cristo. El apóstol instó a los gálatas a dejar los falsos guías por los cuales habían sido extraviados y a volver a la fe que había sido acompañada por evidencias inconfundibles de aprobación divina. Los hombres que habían tratado de apartarlos de su fe en el Evangelio eran hipócritas, profanos de corazón y corruptos en su vida. Su religión estaba constituida por una rutina de ceremonias con cuyo cumplimiento esperaban ganar el favor de Dios. No querían un evangelio que exigía la obediencia a la palabra. El que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Sentían que una religión fundada en tal doctrina requería demasiado sacrificio y se aferraban a sus errores, engañándose a sí mismos y a otros. Sustituir la santidad del corazón y la vida por las formas exteriores de la religión es tan agradable para la naturaleza no renovada hoy como en los días de esos maestros judíos. Hoy como entonces hay falsos guías espirituales a cuyas doctrinas muchos prestan atención ansiosamente. El esfuerzo premeditado de Satanás procura apartar las mentes de la esperanza de la salvación mediante la fe en Cristo y la obediencia a la ley de Dios. En toda su época, el gran enemigo adapta sus tentaciones a los prejuicios e inclinaciones de aquellos a quienes trata de engañar. En los tiempos apostólicos inducía a los judíos a exaltar
la ley ceremonial y a rechazar a Cristo. Y actualmente induce a muchos profesos cristianos con el pretexto de honrar a Cristo a menospreciar la ley moral. Aquí, hermanos, esta es lo que está pasando en este momento. Los judíos queriendo exaltar la ley ceremonial y rechazaban a Cristo con las leyes ceremoniales. Y eso mismo está pasando en este momento. Así que, hermanos, lo voy a dejar hasta aquí. Pero esto nos indica que las leyes ceremoniales ya no hay que guardarlas, que hay falsos maestros y falsos profetas engañando a las personas y reduciéndolos a la esclavitud de los rudimentos antiguos. Nosotros ya no necesitamos guardar lunas nuevas, ni las fiestas, esas fiestas ceremoniales, ni estar comiendo los panes sin levadura. Solo tenemos la Santa Cena, que fue lo que Cristo instituyó en lugar de la fiesta de la Pascua, y el rito de la limpieza de los pies, que va acompañado junto con la Santa Cena, es algo que se tiene que hacer todas las veces que uno pueda. El sábado que Jesús instituyó desde el Génesis, desde la creación, está vigente porque es parte de la ley de los 10 mandamientos. Eso no fue clavado en la cruz, como muchos grupos quieren enseñar y mezclan estas fiestas judías o los sábados ceremoniales y las lunas nuevas con la ley de Dios. Entonces aquí estamos haciendo una diferencia entre lo que son las leyes ceremoniales de sacrificio de animales, de bebida, de lunas nuevas, de sábados, de fiestas ceremoniales, fuera de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. El sábado de la ley de Dios fue dado antes del pecado y no fue dado por pecado, sino porque Dios lo estableció en la creación. Es un monumento a la creación. También indica, es un día donde Cristo nos demuestra la libertad, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Cuando Dios nos libera a nosotros del pecado. Cristo durmió en la tumba el sábado, descansó conforme al mandamiento. Así que el sábado es una señal de santificación, de liberación del pecado, de protección, porque es un sello de protección y de santidad que Dios nos ha dado. No, el sábado de Dios del séptimo día está vigente, pero las leyes de sacrificio de bebidas y de animales, eso ya fue caducado en la cruz. Así que yo les invito a que sigan estudiando con nosotros en la página eltercerelias.com. Hasta aquí ha sido todo. Que Dios lo bendiga. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Javier Gil. Que tengan buen día. Dios los bendiga.